Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a probar 5 formas distintas de hacer la base de un bolso. Vamos a hacer 5 técnicas que he visto y quise probarlas para ver cuál deja una base más plana, más estable y con más acabado. Voy a estar utilizando el mismo trapillo para las 5 bases, así nos aseguramos de que los resultados no se vean afectados por el tipo de material. Pero atención, voy a repetir la base que quede más doblada, pero usando otro tipo de trapillo, uno que tenga menos elasticidad, para comprobar si esto influye en que la base se deforme o no. ¿Será la técnica o será el trapillo? Quédate hasta el final para ver los resultados uno por uno y cuéntame en los comentarios si tú usas alguna otra técnica diferente. Comencemos. Estaré trabajando con el ganchillo número 7. Este es el trapillo que estaré utilizando para comenzar. Miren, es súper elástico. Es de 2 centímetros. Vamos a medirlo. Ahí está, 2 centímetros. Y este es el otro que estaré probando con la base que quede más ondulada. Miren. Este tiene 50% de algodón y 50% de poliéster. Miren, no estira tanto. Y también a la hora que estiramos este trapillo de esta forma y estamos trabajando con él, vuelve como a estirarse, miren. Y este, una vez lo estiramos, a medida que vamos trabajando, se queda de esta manera, así, doblado. Así que esa es la diferencia entre estos dos. Y este también tiene 2 centímetros de ancho, así que el resultado final se va a basar en el material del trapillo. Base número 1. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y ahora 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 16. 16 cadenitas. Vamos a empezar a trabajar por la parte de atrás de las cadenas, en las lomitas, y empezando desde la segunda. La primera es de altura. Vamos a comenzar haciendo puntos bajos. De hecho, toda la base es de puntos bajos. Ahí. Terminaré de hacer puntos bajos en todas estas lomitas y nos vemos en la penúltima. Ya hice mi penúltimo punto bajo antes de llegar a la última lomita. En esta última vamos a hacer 3 puntos bajos. Este es el primero. El nudo corredizo lo paso hacia este otro lado, así, jalo. Ahí, nuevamente. 2 y ahí mismo 3 puntos bajos, ¿ok? Ahora vamos a hacer punto bajo en cada cadenita, tomando las 2 hebras de la cadena. Esta es la penúltima cadenita y la última acá, antes de llegar a la cadena de altura. Ahí está. En total serían 14 puntos bajos antes de llegar a la zona de aumentos, ¿ok? En la parte de en medio vamos a hacer siempre 14 puntos bajos. 14 puntos bajos también en este otro lado, ¿ok? Ahora hemos llegado donde está la cadena de altura. Aquí. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿ok? Tomando ambas hebras, o sea, la cadena completa. Esta. Ahí. Esta es la primera. 2. Y ahí mismo 3. Ahí están los 3 puntos bajos en la esquina. Tenemos 3 puntos bajos en esta esquina,
y 3 puntos bajos por acá. Ahora vamos a hacer el cierre de esta primera hilera. Jalamos el trapillo. Miren, aquí está el primer punto. Ahí, de este lado, de los 14 puntos bajos, este es el primer punto. Esta es la primera cadena. Ahí vamos a pasar esta hacia atrás. Ingreso. Tomo la orejita. La agrego el ganchillo y la paso hacia atrás. ¿Ok? De esta manera. Este punto que está aquí es el tercero de los 3 que hicimos. Aquí está 1, 2, 3. No sé si se logra ver. 1, 2 y 3. Ahí en este vamos a ingresar el ganchillo en medio de ese punto bajo. Ahora en adelante vamos a trabajar con puntos bajos centrados, que significa que vamos a ingresar en medio de la B, o sea del punto bajo, y salir en medio de nuestro punto en la parte de atrás. La lomita, abajito justo de la lomita, en medio de esas 2 hebras vamos a salir. ¿Ok? Ahí. Son puntos bajos centrados. Entonces tenemos esta orejita que la pasamos hacia atrás y en este punto, ¿sí? En este último punto que hicimos, en medio vamos a ingresar. Siempre el primer punto ahí es un poco complicado. Ahí. Entonces vamos a salir en medio, abajito de la lomita. Ahí está. Aquí está la hebra. Y este otro trapillo supuestamente tendría que ser el otro, la otra hebra, ¿sí? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a pasar ese trapillo hacia acá. Y la orejita que pasamos hacia atrás la voy a agregar al ganchillo. Vamos a apretar. Ahí, no tanto, poquito, ahí, sí, estamos en medio del punto bajo, del último punto que hicimos. Tomamos trapillo y pasamos ese trapillo hacia adelante, así, y hacemos un punto bajo. Aquí vamos a empezar con aumentarle un punto más a los puntos que están en las esquinas, ¿sí? Los 3 puntos acá, 1, 2, 3, este es el último punto, ya hice aquí el primer punto bajo, vamos a hacer el otro, ¿ok? Vamos a hacer aumento en esos 3. Entonces aquí empezamos, vamos a hacer otro punto bajo, vamos a salir nuevamente, vamos a salir en la parte de atrás, en medio de ese punto, y hacemos otro punto bajo ahí mismo, ¿sí? Aquí se formó una cadenita. Esta va a ser la cadena en donde vamos a cerrar esta segunda hilera. Es aconsejable que le agreguen un marcador para poder identificarla. Ahí, ¿ok? En esa primer cadenita que se formó al hacer esos 2 puntos. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos centrados por cada punto de base. O sea, en este punto bajo, un punto, 2, 3, 4, 5. O sea, 14 en total. Así, en medio del punto, salimos, ¿sí? En medio de la B, en medio del punto bajo, y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente. Este es mi último punto bajo antes de llegar a la esquina. Ahí. Entonces son 14 puntos bajos centrados, ¿ok? Que van a estar en los lados. De este lado ya está listo. Aquí están los 3 puntos bajos de la esquina y en cada punto vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en un solo punto bajo de base. Casi no se ven, pero ustedes jalan de esta manera. Y ahí está la B, miren, ahí hay uno, aquí está otro y aquí está el tercero, los 3 en un solo punto. Miren, ahí vamos a hacer los aumentos. Aquí en este primer punto
siempre saliendo en la parte de en medio. Ahí está una hebra y aquí está la otra. Nuevamente. Ahí está el segundo punto. En medio. Ahí está. Y el tercero. Ahí. De esa manera, ¿ok? Si ustedes quieren pueden agregar un marcador donde empiezan los aumentos y donde terminan. Por ejemplo, aquí terminé de hacer el aumento, agrego lo que es un marcador, y donde comencé, que fue aquí, agrego otro marcador. Pero básicamente, como son puntos centrados, casi no se necesitan. Ya se sabe que aquí vamos a hacer solamente 14. Entonces lo que le siguen es donde vamos a comenzar lo que son los aumentos. Yo no se lo agrego, pero si ustedes creen que se van a perder, háganlo, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer los 14 puntos de este lado, ¿ok? En cada punto, un punto bajo. En medio. Puntos bajos centrados. Ok, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Ya llegué aquí a esta otra esquina. Recuerden que cuando comenzamos hicimos ya el aumento del tercer punto. Aquí faltan estos dos. Entonces ahí vamos a hacer los otros dos aumentos. Ahí se ve. Justo donde conectan estas esas dos cadenas, abajito tiene que estar el punto bajo. O sea, el centro de ese punto. Para salir atrás. Por si acaso ustedes de esa forma identifican dónde está el punto en caso que no se vea bien. Ahí vamos a hacer el aumento. Ahí están dos. Y el último, justo ahí en la conexión, abajito, debe de estar. Sí. Ahí. Aumento. Ahí. Ahora miren, aquí fue donde comenzamos, en esta cadenita donde agregamos el marcador. Vamos a cerrar, vamos a quitarlo en esta, jalamos, ingreso en esa cadena. Bueno, aquí tiene dos cabecitas este ganchillo, entonces se me es más fácil solamente ingresar en esa cadena de esta forma y llevar mi trapillo hacia atrás. Pero si solo tienen la cabecita su ganchillo, ingresan de atrás hacia adelante, toman trapillo, lo agregan ahí a la cabecita y la pasamos hacia atrás. No vamos a jalar tanto lo que es la hebra, ya que esta tiene que quedar a la misma medida que las otras cadenitas, ¿sí? La otra hebra de la cadena. Y en el punto que está justo ahí donde está la conexión, miren, en este, donde estamos pasando lo que es el trapillo, ahí hay un punto. Aquí está el aumento de este tercer punto. Ahí vamos a ingresar en medio. En medio del punto. Vamos a tratar de aquí entrar. Aquí tienen que estar las dos hebras. Ahí está, miren. Solo hay que buscarla bien. Ahí. Ahí están las dos hebras de ese punto. De ese primer punto, de hecho, de la segunda hilera que hicimos. Jalamos. Agregamos el trapillo al ganchillo. Apretamos. Dejamos una distancia que esté igual a las otras y vamos a cerrar. Ingresar el trapillo hacia adelante, ahí, y hacemos una cadenita. Hasta aquí todas las bases
se tejerán igual, así que en las siguientes 4 solo les mostraré desde aquí, desde la tercera vuelta en adelante, para no hacer el video repetitivo. Entonces en las otras ya voy a tener la mitad de la base ya hecha, ¿sí? La primera y segunda vuelta, y vamos a comenzar desde aquí, ya que desde aquí va a comenzar la técnica que vamos a hacer diferente en cada una de nuestras bases. Aquí ya hicimos la cadenita, que equivale básicamente a un punto bajo, ¿sí? Vamos a hacer un aumento en el siguiente punto. En medio de ese punto bajo vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en un solo punto. Ahí está. Aquí se formó la primera cadenita. Pueden ir agregando ahí el marcador, ¿sí? Haciendo esos 2 primeros puntos se formó esa cadenita. Ahí agregan el marcador para que sepan que ahí es donde van a terminar, ¿ok? Esta tercera hilera. Ahora aquí vamos a hacer los 14 puntos bajos centrados. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Ahora aquí en los siguientes puntos vamos a trabajar de la siguiente manera. Un punto bajo en un punto, ¿sí? Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Entonces aquí vamos a trabajar un punto bajo. Si gustan, vayan agregando el marcador donde comienzan los aumentos, ¿sí? Donde comienza la técnica. Ahí está, un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un aumento. Siguiente, estos son los últimos 2 puntos, o sea, el aumento que hicimos anterior, miren. Ahí vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y por último un aumento. Ahí está. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Ahora vamos a hacer nuestros 14 puntos bajos. Ya hice mis 14 puntos bajos de este lado. Ahora aquí vamos a comenzar tal como hicimos en este otro lado. Al iniciar hicimos punto bajo, aumento. Ahí donde hicimos el primer punto bajo pueden agregar lo que es ahí en la cadenita el marcador, por si creen que se van a equivocar. Luego sigue aumento, punto bajo, siguiente punto, aumento. Este último punto, miren cómo va a ser. Hasta acá la otra hebra. Ahí era aumento, ¿verdad? Sí, aquí hicimos un punto solo, aquí aumento. Miren, y ahí siguió la frecuencia. Aumento, comenzamos con un punto bajo y luego hicimos el aumento. Entonces está bien, ¿ok? No pueden ser 2 repetidos, o sea, aumento y aumento no se puede. Ahí está, vamos a cerrar nuestra tercera vuelta. Jalamos, ahí donde está el marcador, en esa cadenita, ingresamos y llevamos el trapillo hacia atrás. Y ahí mismo, ¿sí? De la cadena, abajito hay un punto bajo. Ingresamos en medio. Ahí salimos en las 2 hebras. De esta manera. Jalamos, no tanto, tiene que quedar a la misma medida.
Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Hacemos una cadenita. Ahí hicimos la cadenita que equivale a un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. Aquí agregamos nuestro marcador para identificar dónde vamos a cerrar nuestra cuarta hilera. Ahí está el aumento en un solo punto, ¿sí? Este sigue siendo parte de la esquina. Ahí vamos a hacer un aumento. Ahí está. Y ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos. Ya hice mis 14 puntos. Ahora vamos a hacer acá. Voy a quitar. Un punto bajo, aumento. O sea, vamos a comenzar con 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos y así. Entonces aquí en medio, un punto bajo. Aquí pueden agregar lo que es ahí el marcador para saber dónde iniciar en las esquinas. Luego un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. Siguientes 2 puntos, un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. Siguiente puntos bajos, o sea 2. Ahí está, punto bajo solo, punto bajo solo. Y en este último vamos a hacer un aumento. Uno, ahí mismo, 2. Y ahí en ese último punto vamos a agregar el marcador para saber que esta es parte ya de la esquina. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos que corresponden en este lado. Ok, ya hice mis 14 puntos bajos. Aquí está el marcador. Aquí vamos a comenzar igual que en el otro lado. Punto bajo, aumento. Punto bajo, aumento. Miren, aquí vamos a hacer el aumento. Y justo donde comenzamos hicimos punto bajo solamente. Terminamos con aumento. Y ahí donde comenzamos con un punto bajo, aumento, siguiendo la misma frecuencia. Ok, aquí empiezan los 14 puntos bajos en este. Aquí ustedes le pueden agregar también un marcador para identificar que este es parte de la esquina también. Ok, entonces vamos a cerrar aquí en esta cadenita donde tenemos el marcador. Jalamos, ingresamos, ahí, en este justo donde conectan, abajito hay un punto bajo. Ahí vamos a ingresar en medio, salimos en medio de ese punto, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra última y quinta vuelta. Solo voy a estar haciendo 5 vueltas en total en todas las bases. Ok, hacemos una cadenita, un punto bajo. Siguiente vamos a hacer un punto bajo. Ahí ya no voy a agregar marcador porque pues no voy a seguir las vueltas, pero ya ustedes saben, para que no se pierdan, agregan el marcador. Tenemos los 2 puntos. Siguiente, otro punto bajo solo, ahí. Y aquí en este último que es de la esquina, en este último punto, ahí vamos a hacer un aumento. ¿Cómo sé si debo comenzar con un aumento o con un solo punto? Porque me dirijo a este lado. Este es el punto número 14, quiere decir que desde aquí empieza, ¿sí? Desde ahí comienza, voy a agregarlo.
Ustedes lo pueden agregar cuando lo hacen. Se me pasó hacerlo. Este es el donde comienza la esquina. ¿Sí? Le digo la esquina, pero ustedes saben, es donde comenzamos a hacer los cambios, o sea, los aumentos, para tener esa forma redonda de nuestra base. Ahí comienza, entonces ahí vamos a hacer 3 puntos bajos, comenzando con 3. Entonces, si ustedes notaron, en cada hilera hicimos primero los 3 puntos bajos, ¿sí? En la primera hilera, luego aumentamos 2 en cada uno de los 3 puntos. Luego comenzamos con un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Luego aumentamos ahí 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Y así sucesivamente en esta primera ejemplo de base. De esa forma siguen ustedes. Un punto bajo, un aumento, después 2 puntos bajos, un aumento, luego 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, y así sucesivamente en esta base. Todo va a depender si ustedes quieren hacer este tipo de base o si escogen alguna de las otras. Entonces de esa manera, ¿ok? Entonces aquí está un punto bajo, 2, 3 solitos, aumento, 1, 2, 3 solitos, aumento, y ahí comenzamos, miren, con 3 solitos, aumento. Ahí, y ahora sí, seguimos con los 14 puntos bajos. Ok, ya hice los 14 puntos bajos. Ahí está mi marcador. Vamos a hacer entonces 3 puntos bajos. 1, siguiente punto. 2, siguiente. Tercer punto. Luego sigue el aumento. Siguen 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. Ahora sigue el aumento. Luego 3 puntos bajos y finaliza donde está justo el marcador con el aumento. Aumento. Ahí está. Luego 14 puntos bajos. Ok, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo. 3 puntos bajos, luego sigue el aumento. Tres puntos bajos en los siguientes puntos. Ahí. Luego aumento en este último punto. Miren, aumento y luego los 3 puntos bajos, aumento. Y así, básicamente, si quieren seguir, como les digo, haciendo más vueltas, cierran de la misma manera que les mostré. Pero ahora voy a cortar porque pues hasta ahí voy a dejar mi base. No voy a seguir mi tejido. Ahí. Ingreso en la cadena. E ingreso en la última cadenita. Junto con la lomita. Y escondo debajo de estos puntos. Miren, y así nos ha quedado nuestra primera base con esa técnica. Ok, vamos a comenzar con la base número 2. Ya empecé con mis primeras 2 hileras, la cual no cambia nada. Esta es igual a la anterior que hicimos. Y desde ahora la tercera hilera es donde va a cambiar la técnica. Ya hice la primera cadenita. Agregué también los marcadores, que creo que se les va a hacer más fácil visualizar a ustedes, donde comienzan las esquinas y donde terminan.
Ahí está mi primera hilera y esta es mi segunda hilera. Aquí están los 3 puntos. Hicimos aquí los aumentos en cada uno de esos puntos. Aquí termina, entonces le agregué el marcador. Y aquí empieza mi aumento, entonces ahí le agregué el marcador. De igual manera en estas, ¿ok? Ahí está donde comencé el aumento y donde terminé con mi aumento. Ok, entonces ya hice una cadenita que equivale a un punto bajo ahí mismo, ¿sí? En la tercera hilera que estamos comenzando, aquí mismo, en este punto, vamos a hacer otro punto bajo. O sea, ya está aquí el aumento, miren. Ahí están los 2 puntos en un solo punto. Vamos a agregarle el marcador en esa cadena que se formó para ahí hacer el cierre. Así. Aquí en este último punto de la esquina voy a hacer un punto bajo solamente. Ok. Comenzamos con aumento, luego un punto bajo. Voy a agregar aquí el marcador para indicar que este es el último punto de la esquina. Ahora 14 puntos bajos como siempre. Ya hice los 14 puntos bajos. Aquí voy a comenzar donde está el marcador y lo voy a hacer de esta manera. Vamos a empezar con un aumento. Siempre puntos bajos centrados, ¿ok? Y va a ser de esta forma. Aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo, aumento y aquí en esta última un punto bajo. De ahora en adelante solo les voy a comentar lo que voy a hacer en una esquina, ya que en la otra se hace lo mismo, ¿ok? Entonces comenzamos, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, 14 puntos bajos. Aquí donde está el marcador, o sea, donde empieza la esquina, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Y miren, comenzamos con aumento y punto bajo ahí donde está el otro marcador que termina la esquina. Nos vemos aquí. Aquí terminé. Vamos a cerrar. Primer cadenita. Como tiene 2 cabecitas, lo hago de esta manera. Este punto bajo, en el primer punto bajo cuando iniciamos, es ahí donde vamos a ingresar en medio para traer lo que es el trapillo hacia adelante. No jalamos tanto, recuerden dejar esta hebra igual que las otras, la misma medida. Ok, aquí no agregué mi marcador donde comencé, ahí está el aumento. Lo voy a agregar para que ustedes ahí sepan, aquí donde terminé mi esquina, ahí donde comienza, así. Vamos a hacer una cadenita. Ahora ustedes se preguntarán con qué comienzo. Bueno, en esta segunda base vamos a comenzar siempre con aumentos. ¿Ok? Entonces, como va a ser de esa misma manera que se va a comenzar solo con aumentos, entonces aquí donde está el primer punto de la esquina, aumento, punto bajo, ¿sí? O sea, 2 puntos bajos solo porque anteriormente hicimos solo uno. Recuerden que vamos aumentando uno. Entonces, aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Quiere decir justo aquí donde comenzamos que vamos a hacer aumento. De esa manera es que yo sé, para llevar la misma técnica, la misma frecuencia, de esa manera sé cómo comienzo. Ahí donde se formó la cadenita, agregan lo que es un marcador para que sepan dónde van a cerrar. Y aquí faltan 2 puntos, ¿sí? De la esquina. Ya hicimos el aumento, entonces ahí van a seguir la frecuencia que son 2 puntos bajos. Un punto bajo en este
y acá un punto bajo. Ahí agregan el marcador para que sepan que ahí termina la esquina. Ahora 14 puntos bajos. Ya terminé de hacer mis 14 puntos, llegamos al marcador. Comenzamos con un aumento. Punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente aumento. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente aumento. Y el último punto de la esquina. Ahí un punto bajo. Ahí termina el último punto. Vamos a agregar ahí el marcador. Se lo vamos a agregar aquí donde comenzamos. Este es el número 14. Aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siguiente punto. Ahí está. Y de igual manera como hicimos aquí, lo vamos a hacer acá. 14 puntos. Aumento, 2 puntos bajos. Aumento, 2 puntos bajos. Y aquí está el aumento donde comenzamos. Nos vemos por acá. Terminé mi cuarta hilera. Miren, ya hice el cierre. Ahora aquí, bueno, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a contar. Aquí fue donde comienza la esquina. Ahí vamos a hacer aumento, porque en esta segunda base vamos a comenzar solo con aumentos. Aumento, 3 puntos bajos. Recuerdan que en la anterior fueron 2. Aumento, 1, 2, 3 puntos bajos. Aumento, 3 puntos bajos. Entonces vamos a comenzar con un aumento. Ahí está uno, ahí mismo. Aquí vamos a hacer otro. No le voy a agregar marcador porque esta es mi última hilera. Sí, son 5. 1, 2, 3, 4 y lo que estoy haciendo 5. Pero si esta es la base que sale mejor, entonces recuerden que las siguientes hileras son aumento, 4 puntos bajos. La siguiente, aumento, 5 puntos bajos. Aumento, 6 puntos bajos. Y así sucesivamente. Ahí estamos en el aumento. Vamos a hacer nuestros puntos bajos. 1. Aquí está el marcador. 3. Y nuestros 14 puntos bajos. Ok, ya hice los 14 puntos bajos. Vamos a empezar aquí en la esquina. Está el marcador. Con un aumento. Tres puntos bajos. 1, siguiente, 2, siguiente punto, 3. Un aumento, el que le sigue. 3 puntos bajos. Aumento. Luego punto bajo. Y aquí donde estaba el marcador, punto bajo. Ahí está, llegó hasta 2 puntos bajos. Paramos donde está, donde finaliza, no, donde estaba el marcador. Y vamos a hacer los 14 puntos bajos. Ahí donde comienza. Aumento, 3 puntos bajos. Aumento, 3 puntos bajos. Y miren, comenzamos con el aumento. Y culminamos nuestra segunda base con esa técnica. Vamos a compararla. Miren, la primera, esta es la primera, perdón. Esta es la primera y esta es la segunda. Queda más dobladita la técnica número 1. Aquí ya va mejorando. En esta segunda base
La técnica le da esa forma como, como aquí, como puntiaguda, miren. Y en esta, más redonda. Vamos a comenzar a hacer nuestra tercera base. Ya tengo mis 2 hileras iniciales. Vamos a comenzar la tercera. Ya tengo marcadas aquí las esquinas. A esto le llamo esquinas, ¿ok? Entonces están los marcadores. Ahora, ¿con qué vamos a comenzar esta tercera hilera? La técnica sería aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Vamos a ver entonces si vamos a dejar un solo punto ahí o vamos a hacer un aumento. Aquí comienza aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Entonces aquí vamos a comenzar con un aumento. Vamos a hacer otro punto ahí mismo. Ahí está. Agregan en esa cadenita para saber dónde cerrar. Y aquí está donde el último punto de la esquina. Vamos a hacer un punto bajo. También aquí lo que hacen es agregar marcador para saber dónde finaliza la esquina. Y aquí empiezan los 14 puntos bajos. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos del lado. Y aquí está el marcador. Vamos a quitarlo. Comenzamos con un aumento. Está el primer punto de esa esquina. Voy a agregar el marcador. Segundo, así está el aumento. Ahora un punto bajo. Siguiente punto, un aumento. Punto bajo. Aumento. Y en el último punto de esa esquina, un punto bajo. Agrego ahí el marcador donde culmina mi esquina. Y de esa misma manera vamos a hacerlo en este otro lado. 14 puntos bajos, aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Y miren, comenzamos con aumento. Ok, terminé mi tercera hilera. Vamos a cerrarla. Ahí. En el primer punto que comenzamos, en medio hacemos nuestro cierre. Ahí. Hacemos una cadenita. Ahora vamos a ver acá. Entonces en esta hilera vamos a comenzar de la siguiente manera. Punto bajo, aumento. O sea, 2 puntos bajos, aumento. Aquí entonces va un punto bajo. Y en la siguiente un punto bajo también. En el siguiente punto bajo aquí, solito. ¿Sí? Porque aquí contamos que era aumento. 2 puntos bajos. Y ahora aquí donde está el marcador indica que es el último punto de la esquina. Ahí vamos a hacer el aumento. Este es el último punto. 14 puntos bajos. Terminé mis 14 puntos. Vamos a quitar el marcador. Entonces comenzamos con un punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente aumento. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Aumento. Punto bajo.
punto bajo y culminamos con un aumento. De esa manera. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. 14 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Y aquí está, comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento. Ok, aquí ya terminé la cuarta hilera. Vamos a culminar con la quinta. Vamos a hacer una cadenita. Y aquí vamos a comenzar con aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos. Entonces aquí vamos a hacer un aumento. Ahí hicimos la cadenita, ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Ahí, aquí, un punto bajo, otro en el siguiente punto. Y ahí donde está el marcador hacemos el tercero. Ahí está. 14 puntos bajos. Ya hice mis 14 puntos. Ahora vamos a comenzar la esquina con aumento. Siguiente, un punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo. 3 puntos bajos. Aumento. Siguientes 3 puntos. 3 puntos bajos. Luego aumento. Luego 1, 2 y 3, justo donde está el marcador, el tercer punto. Vamos a quitarlo ya porque sabemos que ahí va a ser nuestro tercer y último punto de la esquina. Ahí está. De igual manera que hicimos acá, vamos a comenzar aquí. Aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos y comenzamos ahí el aumento. Ok, ahí culminamos nuestra tercera base usando esa técnica. Y aquí tenemos nuestras primeras 3 bases. La segunda es la que tiene la mejor técnica, ya que está como más derecha. Ok, vamos a comenzar la cuarta base. Empecé ya haciendo las 2 hileras como siempre. Ahora aquí vamos a comenzar con un punto bajo, aumento, punto bajo, aumento. Entonces aquí es punto bajo solo. Y aquí seguimos con aumento. Quitamos el marcador para hacer el aumento. Uno y 2. Agregamos ahí en medio del punto porque son puntos centrados. Ahí está. 14 puntos bajos. Aquí están nuestros 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí, empezando la esquina, recuerden, un punto bajo, ahí agregamos un aumento, un punto bajo, siguiente un aumento,
un punto bajo y culminamos con un aumento. Ahí está el último punto. Vamos a agregar el marcador. Y de igual manera acá vamos a hacer lo mismo. 14 puntos bajos, un punto bajo, aumento, un punto bajo, aumento. Y ahí comenzamos con un punto bajo. Ok, terminé mi tercera hilera. Vamos a la cuarta. Entonces, como vamos a trabajar en la siguiente hilera sería aumento. Ok, empezamos con un número. Ahora vamos a comenzar con aumento. Ahí, aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Entonces aquí para comenzar vamos a hacer un aumento. Ahí está. Agregamos una cadenita para terminar. Ahora vamos a hacer punto bajo. Aquí está, escondido. Y aquí en este último también punto bajo. Vamos a agregar ahí en ese último punto de la esquina el marcador. 14 puntos bajos. Terminé mis 14 puntos bajos. Vamos a empezar aquí en la esquina haciendo aumento. 1, ahí agregamos el primero. Y 2. Aumento, 2 puntos bajos. Tenemos 1, el siguiente punto, 2. Aumento. Siguientes 2 puntos, punto bajo. 1, siguiente, 2. Siguiente punto, aumento. Y los siguientes 2 puntos, puntos bajos. Vamos a quitarlo porque sabemos que es punto bajo sin aumento. Punto bajo. Siguiente punto bajo. Ahí estaba el marcador. Entonces aquí 14 puntos bajos. Hacer lo mismo que acá. Aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Y miren, comenzamos con aumento. Terminé mi cuarta vuelta y ahora vamos a hacer nuestra quinta y última hilera de esta base. Aquí vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3 puntos bajos, aumento. Entonces aquí es un punto bajo solo. 2, 3 y culminamos con un aumento. Punto bajo. Punto bajo. Ahí están los 3. Y aquí con un aumento. $14 puntos bajos. Terminé de hacerlos. Ahora aquí vamos a comenzar con 1, 2, 3 puntos bajos. 1, siguiente punto. 2, siguiente punto. 3, siguiente punto, aumento. Los siguientes 3 puntos hacemos puntos bajos. 1, 2 y aquí 3. Aumento. Uno, 2, 3 puntos bajos.
y culminamos con aumento. Están los tres y ahí donde estaba el marcador hacemos el aumento. Ahí está. 14 puntos bajos. Aquí hacen 1, 2, 3 puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento. Y miren, comenzamos con 1, 2, 3 puntos bajos y aumento. Entonces estamos bien. Vamos a hacerlo. Y así culminamos nuestra quinta hilera de esta cuarta base con esa técnica. Y aquí están las 4. Miren estas dos. Básicamente esta en la esquina tiene como una forma puntiaguda y esta ya es redonda, esta cuarta. Tampoco está mal. Esta con esta son un poco más planas que estas dos. Ok, vamos a comenzar haciendo nuestra quinta y última base. Vamos a empezar con esta tercera y va a ser de esta forma. Vamos a comenzar con aumento. Aumento, un punto bajo. Está aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo. Quiere decir que ahí vamos a hacer un aumento. Nuevamente, ahí en la cadenita que comenzamos. Ahí. Aquí entonces sería un punto bajo. $14 puntos bajos. Aquí están los 14. Quitamos el marcador para comenzar la esquina haciendo aumento. Un punto bajo, aumento, un punto bajo, ahí aumento y un punto bajo. Ahí donde estaba el marcador sabemos que solo es un punto bajo. Aquí voy a marcar donde terminé y aquí es donde comencé. Ahora 14 puntos bajos. Ok, entonces fue de esta manera: aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Comenzamos con aumento y punto bajo. Vamos a terminar cerrando aquí. En el primer punto que hicimos, tomamos la orejita, jalamos y hacemos ahí una cadenita. Ahí. Esta siguiente hilera va a ser 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. Entonces aquí un punto bajo y aquí un punto bajo. Entonces aquí va a ser el aumento donde está el marcador. Para que no me estorbe lo voy a quitar. Ahí está. Y lo voy a poner ahí para saber dónde terminar. Aquí está el aumento. $14 puntos bajos. Terminé de hacer los 14 puntos bajos. Aquí está, vamos a quitar el marcador y comenzamos con 2 puntos bajos, aumento, un punto bajo, un punto bajo. Ahí donde comencé voy a agregar el marcador, aumento, un punto bajo, un punto bajo, siguiente un aumento, siguiente 2 puntos bajos. Entonces donde está el marcador vamos a hacer aumento. Voy a quitarlo. Vamos a terminar con aumento,
punto bajo, siguiente punto, punto bajo, siguiente punto y último de la esquina aumento. Ahí vamos a agregar el marcador. Entonces de esa misma manera, 14 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí comenzamos con los 2 puntos bajos, miren. Ok, culminé esa hilera, ya cerré e hice el primer punto. Vamos a ver si tenemos que hacer aumento o no. Aquí vamos a empezar con un punto bajo, aumento, y vamos a hacer en los 3 puntos siguientes puntos bajos, aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, aumento. Ok, entonces aquí es un punto bajo. En el siguiente es aumento. Ahí en la primera cadenita voy a agregar el marcador 1 y 2 donde culmina en la esquina. Bueno, ahí voy a hacer 2 puntos bajos, ¿sí? Uno en cada punto. Aquí hay uno. Y aquí estaba el marcador. Vamos a hacer el otro punto. Solo 2 porque hasta aquí culmina lo que es la esquina. Y acá vamos a los 14 puntos bajos. 14 puntos bajos. Vamos a quitar el marcador. Y vamos entonces a comenzar con un punto bajo. Ahí agregamos en esa primer punto para empezar la esquina. Luego aumento. Luego un punto bajo. Segundo punto bajo. Tercer punto bajo. En ese siguientes 3 puntos. Luego un aumento. Tres puntos bajos. Está el primero. Siguiente punto. Y siguiente punto. Ahí están 3. Luego aumento. Y luego 2 puntos bajos, ¿no? 1 y 1. Voy a quitarlo para que no me estorbe. Y aquí estaba el marcador, punto bajo. Ahí volvemos a poner el marcador. 14 puntos bajos. Y acá en este lado es un punto bajo, un aumento, 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, segundo punto bajo y tercer punto bajo, justo donde comenzamos el tercero. Y aquí está el aumento. Terminamos ya esta quinta base con esa técnica. Este es el resultado de las 5 bases. La técnica número 2 quedó más plana. También la número 4 y queda más redonda de este lado. Esta queda un poco más puntiaguda. Miren. Esta quedó bastante así, de esta manera, doblada. Esta se le dobla también. Esta queda también muy doblada de la parte de en medio. Recuerden que cada una de las 5 las hice con 16 puntos, 14 en la parte de los lados. Y lo único que cambié fue la técnica de las esquinas. Cada uno tenía 8 centímetros. Miren, ahí no cambié nada. Y este también acá, 22, 22, 22, 22 y 22. Les muestro para que vean que hice lo mismo, las mismas medidas para todo, para que eso no influyera en nuestro resultado.
Ahora, la base que quedó más doblada con este tipo de trapillo es la técnica número 1. Esta técnica la estaré probando con este trapillo que tiene algodón. Y también con este mismo trapillo haré la base número 2, que es la base que salió más plana, ¿sí? A ver si queda aún más plana con este trapillo. Y bueno, aquí podemos ver que el trapillo que no estira tanto hace que nuestra base sea un poco más firme. Miren, este es más flexible. Y usando la técnica número 1 y queda más firme con ese trapillo. Y aquí tenemos la técnica número 2, solo que queda así como media puntiaguda, pero esta técnica es la que veo que queda un poco más firme. Y pues si quieren hacerla redonda, solamente estiramos bien, ¿sí? Estos lados sin jalar la parte de en medio, para que miren, se haga un poco más curva. Los bolsos que les haré en los próximos días, si les hago una base, sería la base con la técnica número 2. Aquí podemos ver que el trapillo también influye en la firmeza de nuestra base. Miren, estas quedan más planas. Recalcar que usé en todas trapillo de 2 centímetros y ganchillo número 7, ¿ok? En estas quedan un poco más grande lo que es la base. Vamos a medirlas. Ahí quedó 8,5, porque como no estira tanto, entonces va a quedar un poco más grande. 8,5. Estas son 8, ¿sí? Estas son 2, 8,5. Y de este lado son 23 centímetros. 23 centímetros, 8,5. 22 centímetros, 8 centímetros. Entonces queda también un poco más grande en este tipo de trapillo, en este tipo de material que no tiene tanto elasticidad. Les voy a mostrar en este momento un bolso que no tiene tanta elasticidad, que es el mismo material que este, y otro que es elástico, como estos. Este bolso lo hice con la misma composición de este trapillo, que no tiene tanta elasticidad, y miren cómo quedó la base. También recalcarles que al hacer el cuerpo del bolso, o sea, al estar trabajando en su bolso a medida que va subiendo, esto también se hace más plano, ¿ok? Porque esta, por ejemplo, me había quedado más o menos así, y cuando empecé a trabajar en mi bolso, en el cuerpo del bolso, me quedó plano. Miren qué bonito. No tuve ni que plancharlo, nada. Queda súper plana con este material que no es tan elástico. Queda bastante plana, miren, qué bonito. Y queda más firme. Y aquí le quería mostrar la otra base que hice con trapillo más elástico. Miren, queda un poco así de esta manera, como levantadito de acá. Y un poco, no sé si se dobla, no sé si logran ver. No tanto, porque a medida también que estamos trabajando en el cuerpo del bolso, esto se va como, se va aplanando. Entonces queda más o menos un poco levantado de estos lados. Pero también se puede trabajar, solamente hay que plancharlo bien. En este momento vamos a planchar lo que son estas bases, a ver si quedan bien. El paso a paso de este bolso se los estaré subiendo en los próximos días para que no se lo pierdan. Miren qué puntada tan bonita. Ok, voy a estar utilizando la plancha para ver si me acomoda bien esta base. Y me queda de esta forma, no queda tan plana. Esta es la base número 1. Vamos a probar con la base número 2. Con la base número 2 quedó un poco más plana. Miren, aunque siempre se levanta a estos lados. Pero como les comenté, a medida que vamos haciendo el cuerpo de nuestro bolso, se va como aplanando también. Eso es algo positivo también para que nuestra base nos quede más firme. Vamos con la número 3. Nos quedó así, miren, tampoco tan doblada. Vamos con la número 4.
La número 4 queda así. Sí, aplano un poco realmente la plancha. Y la base número 5. Le pasé varias veces y así me ha quedado. Ok, le he pasado varias veces la plancha. Siempre la número 2 y la número 4 es la que más me gusta la técnica. Ahora lo que voy a hacer es agregarle una manta húmeda encima y plancharlo. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, este es el resultado de las bases, las 5 técnicas. Para concluir, entonces, la base que queda más plana sería la técnica número 2, ¿ok? Y estoy viendo que también queda la técnica número 5. A la hora de plancharlo con la manta húmeda, quedan súper más planas, miren. De igual manera, estas quedan mucho más planas, entonces pasarles un trapo húmedo o la plancha facilita a que nuestra base les quede más firme. Y bueno, ahora que probamos las 5 técnicas, ya pudimos ver cuál deja una base más plana, cuál tiende a doblarse más y cómo también influye el tipo de trapillo que usamos. Todas estas técnicas las he visto en diferentes tutoriales aquí mismo en YouTube y siempre me quedaba la duda de cuál funcionaba mejor y si plancharla realmente hacía alguna diferencia. Espero que este video te haya sido útil, que te ayude a elegir mejor tu forma de comenzar un bolso y que te animes a experimentar también. Nos vemos en el próximo tutorial.